Buenas tardes. ¿Se encuentra el delegado? Buenas tardes. Sí, doctor. Ya. ¿A qué horas comenzamos? ¿Ya estamos en hora? Falta un minuto. Ya. Comenzamos en un minuto, ¿ya? Para terminar la práctica temprano. Gracias. Sí, doctor. Muy buenas tardes. Con todos ustedes vamos a dar inicio a la clase. Presten mucha atención porque es un práctico muy simple, pero tiene mucha importancia dentro de la estructura de transferencia de calor del cuerpo humano. Realmente este es uno de los puntos básicos para, primero, para saber cómo el organismo regula su temperatura a 37 grados al interior del cuerpo y frente a los diferentes cambios térmicos del exterior, sin contar que también al interior puede haber cambios térmicos como consecuencia de alguna enfermedad, ¿no? De alguna enfermedad. Entonces, el organismo requiere, obviamente, regular su temperatura a fin de que los procesos metabólicos no sean perjudiciales para su producción de los componentes básicos para el mantenimiento interno, como alimentación, digamos así, de celular, entre otros. Entonces, preste mucha atención, toda vez que el práctico, como repito, es muy simple, pero sin embargo la esencia del contenido es muy importante. Muy bien. A ver, comienzo diciendo de que en sentido práctico, o en esencia, el, el práctico de ahora viene a ser regulación térmica en el organismo, del organismo de una persona. No digo de un ser vivo, porque ser vivo hay varios, y cada ser vivo, como por ejemplo los animales cuadrúpedos, los reptiles, son seres vivos, pero que la regulación térmica es distinta, ¿correcto? Entonces, la idea fundamental es que saber cómo se regula la temperatura en el organismo. Obviamente, ya les adelanto, solamente vamos a ver la parte de regulación térmica con que se refiere a la transferencia de calor del interior al exterior vía el control básico que es la piel, la superficie de la piel humana. Entonces, porque también hay otros mecanismos de transferencia de calor, como por ejemplo la radiación,
que el cuerpo, como está a una determinada temperatura, entonces, de acuerdo con las leyes de la física, dice que todo cuerpo que está a una determinada temperatura puede transferir calor, calor en forma de radiación. Entonces, como la radiación puede ser radiación luz blanca, infrarrojo, ultravioleta, etcétera, etcétera, onda de radio. Entonces, la transferencia de calor que el cuerpo transfiere, bueno, vale la redundancia, hacia el exterior, o al interior también, por el interior como consecuencia de que el medio ambiente también está a una temperatura. Y como ya he dicho, no olviden esta palabrita, todo cuerpo que está a una determinada temperatura tiene, emite radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética, en el caso del cuerpo humano, por su temperatura y su estructura orgánica, emite radiación, pero radiación infrarroja. Es decir, como ustedes bien saben, que la radiación infrarroja son ondas de calor. Entonces, una forma también de transferir el calor del interior al exterior del cuerpo humano es por radiación electromagnética. Sin embargo, bueno, sí hay otras también, transferencia de calor por conducción, radiación, evaporación, respiración, etcétera, ¿no? Pero lo que más nos interesa ahora a nosotros es la transferencia de calor a través de piel, vía, vamos a decir, vía transmisión de calor a través de las arterias y el calor se transfiere al exterior. Pero también la transferencia de calor al exterior puede ser reducida si en vez de tener un vaso, una arteria que se, perdón, una arteriola que se dilata, también puedo tener una arteriola que se contrae. Entonces, vasoconstricción. Es decir, que la transferencia de calor hacia el exterior se ve reducida. Este es el caso de la práctica, ¿no? Hay muchas formas de transformación, de transferencia de calor, lo que se llama regulación térmica. La regulación térmica del organismo humano, obviamente, se regula pues, por varios mecanismos, ¿no? Mecanismos de transferencia. Pero lo que vamos a hacer nosotros es lo que acabo de decir. ¿Correcto? Entonces vamos a pasar a una diapositiva fácilmente, que ustedes ya lo han visto, y que vamos a hacer un recuerdo nada más. ¿Ok? Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No, profesor. ¿No ven? Ah, todavía no comparto, creo. Muy bien. Ya se puede ver, profesor. Ya, profesor. Ya puedo ver. Ah, ya. Entonces, ven todo, ojo, que es importante el aspecto ese de transferencia de calor. Muy bien. La práctica se llama, bueno, dentro del contexto que hemos hablado, vamos a hablar sobre, se llama regulación térmica, en verdad. O sea, regulación térmica de la temperatura. O sea, cómo el organismo regula la temperatura del interior a fin de que los procesos, principalmente los procesos metabólicos, entre otros, sean, sean los adecuados, ¿no? Entonces, si el proceso metabólico en el organismo es a distintas temperaturas de 37 grados, obviamente va a haber unas dificultades en cuanto a su elaboración, ¿no es cierto? Su proceso. Entonces, la idea fundamental, repito, es justo determinar algunos casos prácticos, como el nuestro, de cómo se ha influenciado la temperatura del cuerpo o la transferencia de calor, en todo caso, del interior hacia el exterior, en una persona, ¿no? En una persona, en el brazo de una persona o en la mejilla. Y ahora, entonces, esa va a dar una relación tiempo-temperatura, pero tanto para el brazo distinto al de la mejilla. ¿Por qué son distintos? Obviamente, por el número de vasos que hay en cada una de esas partes. Entonces, si cada parte tiene distintos vasos, obviamente el proceso de transferencia de calor, cuando digo transferencia, o entra calor más o sale calor, ¿no? O sea, una de las dos, transferencia. Entonces, hay más vasos en la mejilla, por ejemplo.
Entonces, de ahí ya comienza de saber que no todos los vasos en el organismo son lo mismo, tienen la misma cantidad, ¿no es cierto? Entonces, comencemos pues a explicar de la lectura. Esta es la lectura que ustedes ya han, en todo caso, los maestros coordinadores ya lo han comentado. El proceso de, de mantener una temperatura, un pH o etcétera, es lo que se llama la homeostasis, ¿no es cierto? Entonces hay homeostasis térmica. A nosotros nos importa la homeostasis térmica, no el pH, no la hidratación, no la osmolaridad del plasma, no la glucosa, no el calcio, etcétera, que también son críticos para el funcionamiento normal, ¿no? En la mayoría de los organismos, ¿no? Por lo tanto, controlan dentro de los límites estrechos. Nosotros lo que vamos a ver es la homeostasis térmica, ¿no es cierto? De la capacidad del cuerpo de mantener las condiciones internas de la temperatura. Eso es más importante, es lo que nos importa, ¿no es cierto? Entonces, pues es lo que se llama la autorregulación. Entonces, claro, nadie va a decir, oye, quiero más temperatura, quiero menos, no, sino que se autorregula. ¿Y en qué condiciones la autorregulación se produce? ¿Qué significa eso? La autorregulación se produce en sentido práctico, que el flujo de calor que se genera al interior del cuerpo humano a través del proceso metabólico, y no, que con el proceso metabólico se produce el ATP y otros, entonces eso genera calor, la producción de calor. Entonces, se produce, se produce el producto, pero también se produce generando calor. Ese calor es el que al interior del cuerpo es el que genera una temperatura de 37 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, no todo es gratuito. Se produce el producto, ATP, por ejemplo, pero también generando calor. Ahora, ¿cuánto de la energía metabólica generada se usa? Ah, bueno, como toda máquina, la mayor parte se produce calor y el resto en la generación del producto. No olvidar que los motores, por ejemplo, solamente hay un rendimiento del 25%, motores de carro, y el resto se produce en calor. Entonces los motores de los carros generan mucho calor y el rendimiento de la máquina es del 25%. Igualito es también en nosotros en la producción del producto, ¿no? A través del metabolismo. En los motores el producto, el, el, el el producto generado es la gasolina, o sea, es la energía interna. Y esa es la que se gasta, la energía interna, ¿no? La energía interna del motor. Entonces se gasta y de eso el 25% para el rendimiento de la máquina y el resto en calor. Igualito, el metabolismo viene a ser el producto, es la energía interna que se genera en el interior del cuerpo y pues el 25% en producción para alimentar, digamos así, a los miembros, todos los elementos orgánicos enteros, pero y el 75% produce calor. Pero ese calor justo es el que necesitamos y que me genera una temperatura de 37 grados. Muy bien, entonces, a ese sistema de ver las cosas es lo que se llama la termorregulación, regulación térmica. Entonces, debe haber una regulación, una regulación térmica. Pero repito, no olvidar que la autorregulación térmica o regulación o termorregulación no es gratuito, sino lo que te quiere decir es que o sea, no es yo le autorizo a través de mis correspondientes neuronas, lo que sea, al cuerpo le digo, quiero más calor. No. Es una autorregulación que el flujo de calor que se produce tiene que ser el flujo de calor que sale del cuerpo. Porque si ustedes ven que el calor, el flujo de calor se queda, obviamente hay un incremento de temperatura y eso es muy dañino al organismo, obviamente, y generando de alguna manera el traspiés en el proceso el proceso de metabolismo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, observen ustedes que la termorregulación está asociado con el dicho que muchas de las reacciones químicas, ¿no?
muchas de las reacciones químicas. Obviamente, ya saben. Yo diría, en todo caso, reacciones bioquímicas, ¿no? Porque es el interior del cuerpo. Muchas de las reacciones bioquímicas y de los procesos celulares, o sea, de las células, necesarios para sostener la vida, ocurren a una temperatura de 37 grados centígrados. Eso es lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Las reacciones bioquímicas para producir los productos, los alimentos, los nutrientes y todo lo demás, ¿no? Y eso, entonces necesitamos esa temperatura, ¿ok? Los mecanismos homeostáticos trabajan para mantener la temperatura, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Los cambios, bueno, y ahora viene a decir la parte práctica, ¿no? ¿Cómo se producen los cambios? Estamos hablando nada más de algo fundamental, de los cambios de temperatura, ¿ah? El cambio de temperatura en el organismo, ¿cierto? ¿No? O sea, y hay transferencia de calor. O sea, la transmisión de calor, a través de lo que vamos a hablar ahorita, a través de los vasos, es una forma de transferencia de calor. Pero también hay otras formas, ¿no? Como dije, la radiación, ¿no es cierto? Pero hablemos de lo que nos importa ahora a nosotros sobre la transferencia de calor vía, ¿cómo se llama? Vía superficie de la piel, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, los cambios en temperatura son detectados por la piel. Claro, la piel es el elemento entre regulador entre el interior del cuerpo y el exterior del cuerpo, ¿no es cierto? El medio ambiente. Lógicamente, el medio ambiente muchas veces es hostil en cuanto a temperatura. Sin embargo, la piel, a través de los mecanismos de regulación térmica, ¿no? Regula, controla. Y por lo tanto, tenemos una temperatura de 37 grados centígrados. No olviden que la temperatura de la piel, superficie de la piel externa, es de 30 grados centígrados. ¿Ah? Ya está. Entonces dice, los cambios de toda la piel están diseñados para contrarrestar esos cambios, obviamente. Debajo de la capa epidérmica, ahí lo tienen. La epidermis está la dermis protectora de la piel. Se encuentra la dermis, donde contienen glándulas sebáceas, los vasos arterioles y todo lo demás, del sudor y ¿no? La glándula del sudor y una fuente rica de vasos, una fuente rica de vasos. No solamente hay arterioles, sino también hay otros. Estos vasos justo son los que se dilatan o se contraen dependiendo de lo que tú quieres controlar tu temperatura con el medio ambiente, ¿ya? Esa es la idea del trabajo ahora. Muy bien. Los tejidos del cuerpo, cutáneos, de la piel, influencian a la temperatura del cuerpo, permitiendo o no permitiendo el acceso de la sangre a la superficie de la piel, obviamente. No, no lo permite, o lo permite, depende, pues, ¿no? A través de la superficie de la piel. Depende de lo que tú quieras. Ahora viene, dice, cuando un área se expone al frío, cuando un área se expone al frío, las arteriolas pequeñas en la dermis se contraen. Por ejemplo, en el caso de la práctica nuestra, el área, primero tenemos, por ejemplo, el brazo, vamos a tomar el brazo. Allí, si le pongo un hielo, entonces, ¿qué hace el hielo ahí, no? En un rato en el brazo, en la piel. Entonces, ¿no? Las arteriolas pequeñas en la dermis se contraen. Claro, pues dice, uy, está muy frío. Entonces, vamos a, si es frío, obviamente la diferencia de temperatura es grande, entonces permite que la temperatura se vaya del interior al exterior. O sea, el flujo de calor sea del interior, el flujo del calor, miren, ¿ah? Calor y temperatura están asociados. Pero cuando hablemos de transferencia de calor, hablamos de calor justo, flujo. Y cuando hablamos de temperatura, es la medida del flujo de calor, o es la medida del calor que hay en un determinado, ¿no? Ahora, ¿qué es calor? Y eso está asociado con los componentes moleculares del organismo, ¿no? De lo que queríamos trabajar, ¿no? Entonces, pero no nos metamos ahí, sino más bien decimos nomás, cuando, cuando un área de la piel se pone el frío, las arteriolas pequeñas en la dermis se contraen, permitiendo menos flujo, obviamente, para que no se vaya, imagínense. Si hay más temperatura en el exterior, en el interior que el exterior, obviamente se va el flujo, la temperatura va más rápido del interior al exterior, ¿no? Y por lo tanto, el flujo de calor, obviamente, también se ve perjudicado.
¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo para evitar eso? ¿No? Dice, se contraen. Entonces, si los vasos se contraen, el flujo de calor está controlado y no va a ser de galope, ¿no? Exactamente. Y ahora, al revés, el caso de que se retire el frío, el flujo de la sangre a la piel aumenta otra vez, claro, pues no hay peligro para que esto ocurra, que haya un flujo de calor muy radical, ¿no es cierto? Y entonces las arterias se dilatan, pues. Aquí me hace recordar cuando yo preguntaba y yo mismo me contestaba de que cuando hablábamos de la ley de Poiseuille, decía, el L aumenta, el L disminuye. Lógicamente, mire, este es el caso, que sí aumenta. No solamente el L se aumenta longitudinalmente, sino también transversalmente. Se dilatan, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, ¿ya? Que sí existen vasos que se contraen y se dilatan. Se dilatan transversalmente y longitudinalmente. Y longitudinalmente. La disposición de calor hace que los vasos sanguíneos se dilaten. Claro, ¿no es cierto? Permitiendo que el calor del calor se disipe de la superficie de la piel y dando por resultado un aspecto rojizo de la piel. Claro, ¿qué hacen ustedes? Ah, mucho calor, dicen. Entonces, imagínense que los vasos sanguíneos se contraigan. Pucha, ahí sí, se aíslan más. Pero como hace mucho calor, el calor que hay dentro del cuerpo sale a través de los vasos que están debajo de la piel, de la piel, y comienzan a transmitir calor y así sentir la sensación ¿no? De un clima agradable. O también, hay mucho calor, ¿qué hacen? También utilizan otros procesos de transferencia de calor, como es que cuando cargan un papelito o lo que es un cartón y comienzan ¿no? a airearlo, ¿no? Entonces, ahí hay corriente de convección del aire que hace que las moléculas que están en la superficie de la piel, que quieren que se vayan, como están con bastante temperatura, estas, como la temperatura del medio ambiente es menor, entonces tú cuando aireas, entonces hay transferencia de calor, ¿no? A través de las moléculas que están en la superficie de la piel para el exterior, ¿no? Entonces, como tú estás ventilándolo, entonces el proceso es a través de la corriente de convección. Porque cuando ventilas, se genera una corriente de aire, ¿no? De convección llamada. Es otra forma de transferencia de calor, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, no les quiero complicar. Entonces, muy bien. La temperatura de la piel humana es 33 grados. Las regiones de la piel con una vez... esto es importante porque justo está en parte de su explicación, de su, ¿cómo se llama? De su práctica, ¿ya? Las regiones de la piel con una vascularización mayor, o sea, con mayor cantidad de vasos, como la mejilla, que contiene más vasos, volverán más rápidamente al punto de ajuste. ¿Qué se llama punto de ajuste? El punto de ajuste es 37 grados centígrados, ¿no? De la piel. Ese es el punto de ajuste. Entonces llegarán cuando hay más vasos, el punto de ajuste más rápidamente se aproxima a 33 grados después de un cierto tiempo, más que que los que tienen menos cantidad de vasos, ¿no? Muy bien. Aquí tienen ustedes lo que acabo de decir. Acá tienen los alimentos con el oxígeno. Entonces hay metabolismo, es lo que entra al organismo, el cuerpo, y acá está esta producción metabólica se llama energía almacenada, metabolismo almacenado. ¿Y esto para qué sirve? Sirve obviamente para, para generar moléculas básicas para el desarrollo y crecimiento y mantenimiento de las células, ¿no? Por ejemplo, el ATP, ahí está el ATP. Entonces, justo acá está la energía almacenada. Esto es como si tuviesen un carro y que tienen ustedes el carro, su gasolina. Entonces, la gasolina se usa para el proceso de combustión, ¿no? Combustión, acá nosotros le llamamos proceso metabólico, en el caso de los seres vivos, y por lo tanto, digamos, alimenta. Pero al alimentar, a la producción del ATP, obviamente, se genera calor. Y al generar calor, ¿no? No olvides que esta es una máquina también, esta energía almacenada, el 75 va en calor y el 25 en las actividades correspondientes celulares, ¿no es cierto?
Pero también esa es una producción de calor. Pero esta producción de calor tiene que transferirse al exterior, porque si acá produce calor y no se transfiere, obviamente va a haber un lío. ¿Por qué? Porque va a haber un incremento de temperatura y por lo tanto genera de alguna manera, genera perturbaciones en la temperatura y en el proceso metabólico. Es lo mismo que en el carro, pero ya vamos de frente. Entonces, esta persona genera un trabajo relacionado y también, ven acá está, producción de calor. Esto es lo que es la salida y esto es lo que es la entrada y esto es lo que está dentro, en el organismo, ¿verdad? Acá tienen ustedes un caso, ¿no? Acá tienen ahí lo tienen, voy acá arriba, ahí lo tienen, este es el alimento más el oxígeno, respiración, ATP, calor, a esta producción de calor, temperatura media, más el calor que sale, trabajo celular, ¿correcto? Y ya está. Acá también tienen otra forma de ver las cosas, la energía de los alimentos, el pool metabólico en el cuerpo, ¿no? Entonces la energía almacenada, entonces hay un trabajo interno, ya saben para qué, ese trabajo interno, celular, y trabajo externo hacia el exterior. Entonces hay una pérdida de energía térmica o energía calorífica. Pero siempre hay que recordar que el calor de los procesos metabólicos es usar de acuerdo a los procesos de regulación térmica. Producción de calor es igual a pérdida de calor. Esto es lo que se llama el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es fundamental, obviamente, ¿no? Entonces, en conclusión, la regulación térmica del cuerpo humano es que debe tener 37 grados. Si las temperaturas están por encima, se neutralizan las enzimas y bloquean las rutas metabólicas. Miren, si está por encima. Si las temperaturas están por debajo, va lento el metabolismo y afecta el cerebro. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, acá hay calor, frío y caliente para decirles que las temperaturas, obviamente, en el cuerpo humano no son las mismas de 37 grados, sino 37 acá, pero en otras partes del cuerpo son distintas. ¿Ok? Y bueno, ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Esto yo lo voy a dar a ustedes para que sepan, como los chicos de física, ¿no? Biofísica, física médica, calculan, ¿no? Nosotros, ahora nos toca, en coordinación con nuestros coordinadores, hacer la práctica, ¿no? Entonces, pero sin embargo, es necesario que ustedes entiendan lo siguiente. En general, una persona de esa cantidad de peso consume 2.200 calorías, kilocalorías por día. Y eso genera un calor más o menos de 2.200 kilocalorías por día también, o que es igual a 28,6 calorías por segundo. Vamos a suponer que toda esta energía permanecía dentro del cuerpo. Está aislado, o sea, es un sistema aislado. No olvidar que el cuerpo humano es un sistema abierto, hay intercambio de materia y de energía. Entonces no es el caso. Pero vamos a suponer, ¿qué pasaría con el incremento de la temperatura? Si ese es el estándar de consumo de calor, calorías de alimentos. Mira, hay un incremento de 27 grados centígrados. Y otro caso, si la velocidad metabólica de una mujer, ¿no? O sea, su producción de, de energía es de 350 watts, ¿no? Cuando camina. Y si su cuerpo pierde calor a una velocidad solo de 330, su cuerpo pierde al exterior. Entonces hay una diferencia de 20 que queda en el organismo, ¿no? Entonces, ¿en cuánto aumentará la temperatura interna? En 0,41 grados centígrados. Este es suficiente para que el cuerpo no tolere ni siquiera una pequeña diferencia entre estas velocidades por mucho tiempo. No olvidar que la producción de calor en el organismo debe ser a la pérdida del mismo. Esto ya aquí ya no hay equilibrio, sino hay una diferencia, ¿no? Vamos a decir, en favor del cuerpo humano en el interior, pero que perjudica, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hace el cuerpo humano? En términos generales, ¿no? Dice, este cambio de 0,41 es suficiente para activar los mecanismos de regulación térmica. La temperatura es captada y controlada por las neuronas especializadas. Hipotálamo, que responde a la temperatura de la sangre, que controla el espesor de aislamiento del cuerpo, claro, ¿no es cierto? Espesor de aislamiento. En este caso, como hay una pretensión de 0,41 grados centígrados de que no sale, entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo humano responde, ¿no? Controla el espesor del aislamiento. En este caso, como hay esto, se tiene que hacer una vasodilatación. ¿Para qué? Para que esa diferencia de temperatura salga, pues. Entonces, cuando la temperatura del hipotálamo es mayor que 37, porque así lo detecta,
en la sangre. Entonces quiere decir que 37 más el 0,41, entonces se activan los mecanismos de pérdida de calor, la vasodilatación. O sea, los arteriolas, esas se dilatan y se estiran más para que se transfiera el calor lo más rápidamente. O el sudor. La sudoración también es una forma de producir, regular la temperatura cuando la temperatura interior es mayor. Y el caso opuesto también, la vasoconstricción y temblor, cuando la temperatura es menor, ¿no es cierto? Ahí lo tienen las correctas, ¿no? Bueno, sin embargo, debo decir que los mecanismos de transferencia del calor, o de pérdida de calor, mejor, pérdida de calor, miren, pérdida de calor, o sea, o transferencia de calor también, pues, si hay transferencia de calor del exterior, hay pérdida de calor en el cuerpo humano. En verdad son 5, pero acá estamos considerando rayo de calor, o sea, por radiación. La pérdida de calor por radiación, la pérdida de calor por conducción y convección, ¿no? Convección. Y la pérdida de calor por evaporación. Son los más fundamentales. La de radiación ya hemos visto que todo cuerpo que está a una determinada temperatura emite radiación. En este caso, por la estructura del cuerpo y la temperatura de 37 grados, genera emisión de radiación, pero radiación, estas líneas, radiación que está en el espectro del infrarrojo, ¿ya? O sea, radiación infrarroja. La radiación infrarroja son radiaciones que también se le conoce como nombre de onda de calor. También hay corriente de convección, ya le hemos dicho, corriente de conducción. El calor de conducción es justo lo que ocurre en el caso de los vasos, ¿no? El calor se conduce, no sea por corriente de convección. ¿Se acuerdan cómo se llama, que le dije al comienzo de airar, ¿no? No, eso no es. Y acá la evaporación también. No olvidar que un baño de agua, una ducha, ¿no? Una ducha, las aguas, la gota de agua que se forma en la superficie, obviamente reciben las moléculas que están con más calor acá, porque aquí está hay más calor, y los transfieren a la molécula de agua. Y entonces, al transferir la molécula de agua, obviamente esas moléculas, como tienen más calor, se evaporan. Por eso se llama pérdida de calor por evaporación. ¿Correcto? Son los mecanismos más fundamentales. Pero nosotros vamos a trabajar nada más por esto, con conducción, ¿ya? Muy bien. Acá tienen etapa de conducción, acá tienen algunos ejemplos, obviamente que le va a ayudar un poco a manejar. Acá está la radiación, es el espectro electromagnético, acá están las longitudes de onda de la radio, frecuencia, frecuencia modulada, etcétera. Este es el infrarrojo, el ultravioleta. Entonces acá está. Este es el espectro electromagnético donde se produce lo que se llama transmisión de calor por radiación. Pero no olvidar también que la transmisión de calor por radiación es todo cuerpo, dicho. Por ejemplo, el aire es un cuerpo en el cual también está a una temperatura y por lo tanto también transfiere energía por calor por radiación. Entonces, el cuerpo emite y el medio ambiente también emite. Entonces, la diferencia de temperaturas, ¿no? Permitirá establecer 6 salidas de flujo de calor a través de la radiación del cuerpo hacia el exterior, ¿no? Y dependiendo de la temperatura también del medio ambiente, ¿no es cierto? Y ahí tienen, por ejemplo, ¿ven? Las diferencias, en fin, ¿correcto? Evaporación, todo. Eso lo dejo para que ustedes tengan ahí una idea si quieren trabajar el asunto, ¿ya? Ahora sí, vamos a la práctica misma, ¿ya? La práctica es esto. La práctica es... oh, acá. Ojo. Muy bien. Entonces, quiero saber si ustedes ven la diapositiva del PDF. Sí, doctor, sí se ve. Ya está, correcto. Entonces, esto es más o menos lo que hemos hablado. Ahora viene la parte del laboratorio, ¿no es cierto? Antes de la pandemia, ustedes en su laboratorio hacían con equipos, ¿no? Por eso que está ahí.
los equipos, todo lo que tienen que hacer. Cubitos de hielo, computadora, el vernier, se llama el método, el sistema de vernier se llama, ¿no? Esto. O sea, medición de con un sensor vernier, ¿no es cierto? Y ahí le dicen qué tienen que hacer, ¿no? Y procedimiento y todo lo demás. Entonces, dentro del procedimiento lo voy a sintetizar, simplemente decir que son dos. Vamos a medir con ese vernier, sensor vernier, temperaturas a un determinado tiempo, un segundo, 2 segundos, etcétera, de la superficie de la piel del brazo. Es el caso 1 del brazo. Acá está el caso 1. Aquí está el brazo acá, ¿no es cierto? Y aquí medimos la temperatura con el sensor y después le ponemos, después es la primera 50 medidas. Después le ponemos un cubito de hielo acá y lo dejamos un rato y sacamos y medimos nuevamente con el sensor. Obviamente, como ustedes saben, que el medio ambiente ya, la temperatura para el exterior ya bajó. Entonces, habrá mecanismos de vasoconstricción para, para que no, la transferencia de calor sea rápida hacia el exterior, ¿no es cierto? Y esos son los casos. Y ahora el otro caso es acá, ¿no? En la mejilla, igual. Primero, solo, con el sensor, miren, y después ponen el hielo, ¿no es cierto? Igual, miren. Entonces, ¿qué le están pidiendo a ustedes? La temperatura basal en el brazo, ¿no? La temperatura media, en grados centígrados, ¿no? Lo que cuando ponen ustedes el hielo se llama recuperación de temperatura en brazo, ¿no? Entonces ahí lo que le piden es la pendiente y el intersecto. Igual también, ese es en el brazo, también la temperatura va a ser en mejilla, ¿no es cierto? Recuperación igual, también lo mismo que anterior. Y acá están las preguntas que ustedes tienen que responder, ¿no es cierto? Pero estas preguntas que tienen que responder, lógicamente tienen que estar asociado con las medidas, ¿no? Que lo vamos a entregar en Excel, ¿no? Ahorita mismo, ¿no es cierto? Muy bien. Exacto. Entonces, bueno, permítame, aquí hay varias otras preguntitas, pero repito, esta pregunta no tiene sentido si es que no les pongo los datos primero, ¿ya? Bueno, los datos, obviamente, vamos a datos de recuperación acá. Este es el Excel en la cual nos dan los datos. ¿Se ven? ¿Se ve el Excel? Sí, profesor. ¿Se ve el Excel? Sí, profesor. Sí, doctor. Perfecto. No, doctor, todavía. A ver. Ahora sí se ve. Sí, profesor. Ya. Profesor. Ya, entonces acá está la temperatura basal en brazo, ¿ya? ¿Ya? Entonces se mide el tiempo y la temperatura. Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es, ¿no? A ver, acá, que muchos saben, mm, ustedes saben más, a ver, vamos a hacer un poquito para acá. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, saben ustedes, primero el caso, el brazo, ¿no es cierto? Son 50 medidas y listo, y se ajusta ahí, ¿correcto? Una vez que está ajustado ahí, entonces comienzan ustedes a meterse a insertar, ¿ya? Insertar, ¿qué quiere decir? Insertar en un gráfico estas medidas, ¿ok? Entonces sale esto y tienen acá gráfico, ¿no es cierto? Insertar gráfico de versión XY, claro, es lo que nosotros queremos. Entonces ahí lo tienen. Entonces, ese es un conjunto de medidas de las 50. Y en general dirá, bueno, acá profesor puede ser una cuadrática. Pero sin embargo, para estos casos, como ya saben los profesores que lo han hecho en la práctica, la relación temperatura-tiempo, esta es temperatura, el Y, tiempo acá, responden a una ecuación lineal. Entonces, para eso, tomamos acá este puntito y ya, línea de tendencia. Entonces, la línea de tendencia es una recta, ¿no? La línea de tendencia, como ven ustedes, bueno, no se nota, ¿no? En verdad,
La medida no significa eso, pero sale línea de tendencia porque en verdad la relación que hay entre temperatura y el tiempo es así. Una vez que encuentra la línea de tendencia, entonces se van acá al lado derecho y acá está la lineal y entonces van a buscar ustedes lo que se llama la ecuación, ¿no? La ecuación. Entonces, ahí lo tienen. ¿Ven? Ahí tiene la ecuación. Esto es importante porque ahí le van a pedir la pendiente, que es este. Bueno, para que se vea mejor, vamos a ampliarlo y ahí lo tienen. A ver, ahí lo tienen, ¿cierto? Acá tienen la ecuación de la tendencia lineal, ¿no? La ecuación ya, la formalización. Y entonces, la pendiente es esta. ¿Por qué se llama pendiente? Es la relación que hay entre el eje Y y el eje X. El eje Y y el eje X. Lógicamente, la ecuación de la recta podría haberse hecho de estos datos, pero mira, imagínense, son 50 datos. Entonces es un poco difícil, para eso se usa el Excel y le sale de una vez la tendencia. Y abajito, le sale le sale el promedio de la temperatura, 29 no sé cuánto, ¿ya? Ahí lo ven, ahí abajito mar, lo encuentran. Entonces, ese es el dato también que le piden, temperatura promedio, dice. Ya está. La ecuación a la recta también está. Entonces, estos valores van a permitir a ustedes establecer las respuestas, lo que hay en amarillo, ¿ya? Pendiente, intersección. La intersecto 28,23, sí, pues 25, 28, por ahí está. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Pero eso ya lo hice para, para el caso este, pero ustedes lo harán para eh, el caso de la... Aunque también lo puedo... ¿Me han entendido o no? Porque si no, el mismo procedimiento es para el caso de recuperación de temperatura con hielo. Lo mismo se hace, lo mismo. Por ejemplo, acá se corre esto. Se corre, son creo que 120 datos, ¿no? Sí, son más de 50. Entonces, se hace lo mismo, se captura los datos. Ya, ahí está. Captura los datos, se van acá a insertar para determinar Va, la perdí. La perdí por hacer juegos. A ver. Ah, ahí está. Entonces se van a insertar igual, nuevamente, ¿no? Gráficos, porque quieren ver gráficos. Entonces, igual, ahí lo tienen. Voy a poner un puntito acá y clic derecho y seleccionar acá agregar etiqueta, agregar línea de dependencia, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen la línea, ahí lo ven, ahí si no que lo pueden hacer otro color. Entonces que se van a este lado y y ahí está, señalar ¿qué dice? A extrapolar, arribita de repente. Que quiero la ecuación, ¿no? Señalar la intersección hacia atrás. Ah, esto me está fastidiando. ¿Está? Ahí está. Presentar la ecuación del gráfico, ¿no es cierto? Y ahí lo tienen. Ahí lo tienen, ¿ven? Y listo. Igual, todo sigue igual, ¿ya? Todo sigue igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, doctor. Correcto. Entonces, sí, solamente les queda hacer lo otro nada más de la cosa, de la cara, ¿no es cierto? Ya está.
Listo. Entonces, con eso prácticamente terminamos el práctico ya. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, profesor, todo claro. Muy bien. Si esto es así, yo ya terminé. Ya. Como le dije, es fácil. Y a ver, quería ver ya lo le eliminé, creo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde puedo ver las líneas? Ah, puedo sacar de acá en todo caso. A ver, de acá. Ya, a ver aquí, ustedes, ¿ves? Acá dice, por ejemplo, ¿están viendo el PDF? Sí, Sí, doctor. doctor. Mire, por ejemplo, dice, bueno, acá temperatura base del brazo, ya saben, temperatura media, sale debajo de la gráfica. Recuperación pendiente, ya saben quién es, intersecto también, igual al otro. ¿Ok? Dice, la recuperación se modela con una recta dentro de los 50 segundos, después de tirar el hielo. Para esta práctica es necesario conocer la ecuación. Ya lo vieron la ecuación de una recta. ¿Cómo se representa la ecuación de una recta? ¿Cómo se representa? Imagínense. Ya eso lo saben, ya una ecuación de recta tiene su pendiente y tiene su intersecto. ¿Qué significa la pendiente? Ya saben, ¿no? O la pendiente. La pendiente significa bueno, ahí faltó decirles que la temperatura, que es el eje y el eje X es el tiempo, si la pendiente es más inclinada o menos inclinada, ya ustedes saquen su cuenta. Si es más parada, digamos, la pendiente, obviamente el valor va a ser distinto. Entonces, él aquí le pregunta, ¿qué significa la pendiente? Significa, obviamente, en primer lugar, la relación entre los valores, entre la temperatura y el tiempo, ¿no? Eso, ¿no? Eso significa, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Pero ustedes pueden sacarle provecho ahí matemáticamente. Se meten a la ecuación de una recta y le pueden sacar mucho. ¿Qué significa el intersecto? Ya saben ya, que es la intersección de la ecuación de la recta en el eje de la temperatura, ¿no? El eje de la temperatura. Ese es ¿qué área de la piel prueba tiene mayor temperatura basal? Justo eso lo dije, lean ustedes el, el- la introducción ¿cómo se llama? Del trabajo que han hecho nuestros coordinadores, está bien clarito ahí, ¿no? ¿Qué área de la piel a prueba tiene mayor temperatura basal? ¿No? Ya, no, temperatura basal. Temperatura, obviamente, en el estado, ¿no? En el estado inicial, el estado sin ninguna actividad y ninguna comidita de por medio. ¿Qué área de la piel prueba, ¿no? Tiene la recuperación más rápida? A eso se puede encontrar de los datos nada más. Eso sí, tienen que darse cuenta ustedes, ¿ya? ¿En qué momento de la práctica ocurre la vasoconstricción? Bueno, ya saben, ya hemos dicho, cuando se construye, ¿no? ¿En qué momento de la práctica? A ver, ¿en qué momentos? A ver, ya yo estoy diciendo que, ¿en qué momentos ocurre la vasoconstricción? ¿Con o sin hielo? Vamos, respondan. Con hielo. Con hielo, exactamente. No olvidar eso, esa es la práctica, señores, jovencitos. Si tú pones hielo, entonces la temperatura del exterior es mucho mayor que la del interior. Perdón, no, la temperatura del interior, 37 grados, es mucho mayor que la del exterior, porque el hielo, pues, si inicialmente el medio ambiente está a 20, con hielo estará a 15, pues vamos a decir así. Entonces quiere decir que si la diferencia de temperaturas es bastante grande entre el medio interior y exterior, el flujo de calor va a ser más rápido. Entonces el calor va a salir volando de un lado a otro, el de mayor a menor temperatura. Para eso no le conviene al cuerpo porque el calor se va a transferir del interior al exterior, entonces va a haber un desequilibrio térmico. Entonces, para evitar eso, ¿no? ¿Qué hace los vasos de la dermis?
se contraen, bueno. Entonces se llama vasoconstricción. Y lo otro es la vasodilatación. Lea lo bonito, ¿ya? Y acá también tienen otros datos. La recta de ajuste, vamos a poner que sea así. El frío, ¿no? La recta de ajuste. T1 y T2. Donde T1 la temperatura, tiempo dado en ese. Hallar la tasa de recuperación de la temperatura de la piel, tanto en región 1, bueno, hacen lo mismo, ¿ya? La tasa de recuperación, ¿no? Tasa es T sobre T, temperatura sobre tiempo. Segundo, ¿a qué temperatura llegará la recuperación? En 1,5 segundos. Obviamente, acá le ponen T 1,5 en ambos casos, ¿no? Entonces, ¿para qué tiempo vamos a tener la misma temperatura? Se iguala, pues, ¿no? Iguala, ¿no? Entonces, que esto con esto. Y determinen el tiempo, ¿no? Tienen la misma temperatura, se iguala. Y para que respondan esto. Si la región estudiada fuera un brazo y mejilla, ¿cuál región corresponde al brazo y cuál es la mejilla? Ah, de acuerdo, ya ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Quién es quién? ¿Ok? Por los valores de los datos, ¿cierto? ¿No? Si la región estudiada fueran brazo y mejilla, si esta región, brazo primero, y lo otro, mejilla, después, ¿cuál de uno de ellos corresponde a, al brazo y cuál es a la mejilla? ¿Ok? Listo. Y pongan su bibliografía, ¿correcto? Ya está. ¿Qué más quieren? Muchas gracias. Delegado, no te olvides, te voy a alcanzar el PPT y el PDF para que ella hagan sus trabajos. Háganlo porque se lo va a pedir al final del ciclo y para ingresarlos ¿cómo se llama? No sé cómo le llaman ustedes, virtual, ¿no? Y bueno, eso es todo. Si no hay ninguna pregunta, yo ya terminé. Profesor, ¿no va a tomar asistencia? No, el delegado, ¿cómo no? Una pantallazo. Delegado, ¿ya hiciste el pantallazo? Ya, Tengo, ve. doctor. Sí, Ya, de ahí le envío. envíamelo. Y Ujú. además no sé si tú te comprometiste a tener una relación ahí para el Sí, final. también. Ya, Ujú. perfecto. ¿Correcto? Y hay 20 Está bien, estudiantes. doctor. Yo lo único que marco acá son la cantidad de estudiantes nada más. Y el pantallazo, habida cuenta de que en un momento los chicos van a decir, bueno, yo estuve acá y con eso ya salvamos yo y el delegado la responsabilidad. ¿Correcto? Nada más. Y después te voy a enviar las diapositivas y el PDF y el Excel para que ustedes trabajen, ¿ya? Está bien, doctor. Está bien. Muy buenas tardes y buen provecho y buen fin de semana, ¿no? Igualmente, profesor, cuídese. Igualmente, doctor, gracias, cuídese. Hasta luego, doctor. Cuídese. Gracias, Hasta doctor. luego. Muy buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense.